Otro video corto pero sustancioso. Ajá. Así es como iniciamos este video y de nuevo trajimos a Luisito, Luis Destroyer. ¿Qué dice Lucho? Todo bien, ese es tu intro, mano. Este es mi intro, mano, porque yo no me voy a presentar, la gente sabe quién soy. Bienvenidos sean, vamos a hablar de muchas cositas hoy, tenemos muchos puntos aquí que aclarar y pues obviamente los tenemos aquí preparados. Uno de los panas nos dijo, me encanta cómo están trabajando, se ve que están intentando mejorar y en este caso pues tenemos como que un poco más preparado el episodio. Sí, claro. Esto es Caretabla, los skaters que te hablan. Ah, eso sí, una rimita ahí. Y es que así se llama este programa, mano. Y vamos a escuchar hoy a la hija de Guillermo Améstica hablando sobre las declaraciones de su mami, de Guillermo, perdón, De su papá. y de su tía. madrastra. No, ese es la Ella es hija de de Guillermo. Guillermo. Ah, O sea, del hermano, de es su la tía. Es la tía. Y Ajá. el otro es el papá. Correcto. Porque también están las declaraciones por allí de la hija de Natalia y no nos cuadró mucho. Está como raro eso. Está como muy raro la manera. 5 años atrás fue eso. Hace 2. No, hace 2 años atrás, perdón. Y en la manera en la que habla, desde la manera en cómo se ve, sin... Ustedes saben que aquí también leemos mucho lenguaje corporal. Creo que es el idioma que más hablo, mano. Sí, ella actúa de forma rara. Igual cuando se lo mostremos se van a dar cuenta todos. Bueno, por ahora vamos a mostrar la hija de Guillermo Méstica hablando sobre las declaraciones. Que no ha dejado que nuestros abogados tengan ni siquiera acceso a los expedientes, a las nuevas actuaciones. ¿Audiencia de qué? ¿A costo de qué? No me gusta cómo habla así, tan malandrizado, de que, güey, una audiencia de que Está molesta, pero al final sí hicieron, eso que hicieron fue unas declaraciones, pero hubo un juicio, ahí va a haber un juicio público donde se le muestre todo No realmente sé. a la gente, porque eso que nosotros vemos es un papelito pequeño ahí, Toca investigar. donde hay fotos y vaina, o sea, creo que debería haber un juicio público donde todos podamos realmente ver las pruebas bien. Bueno, quédense acá porque vamos a aclarar muchos puntos que quedaron por fuera del caso. Y aquí empezamos con el primero y ella lo aclara. Ya vamos a escuchar. Le asignaron un defensor público, el cual lo hemos llamado, le hemos escrito y jamás nos ha dado la cara. ¿Cómo puede una persona así defender el derecho de mi papá y de mi tía? Rechazamos todo lo que hoy se dijo. Todo está viciado. Usted lo sabe. Si usted quiere seguir con su show, sígalo. Pero no lo haga a costa de la vida de inocentes. Mi papá tiene un hijo especial. Mi tía tiene un bebé. Usted está rompiendo una familia por seguir con un show. Perdón, pero yo creo que esto es información como que no... O sea, el hecho de que tu papá, tu hija, tu hermano, que hayan más hijos no quiere decir que tu papá no haya cometido un delito y no tenga que pagar Bueno, por sí, él. O sea, que sí, lo que claro. pasa es que es mi papá y ya por eso no... Pues, o sea, las acciones, ¿sí? ¿Me entiendes? Eso Sea o al final no es lo que sea vale. lo que ella dijo, o sea, seguimos. Ya basta. La familia no acepta estos videos. No. Mi padre ni mi tía en ningún momento abandonaron el país, señores. Mi padre y mi tía se quedaron estando en Venezuela. Mi tía jamás se fue huyendo a Chile, para que lo sepan. O sea, Inicio de Mi la pregunta es- discusión. Natalia nunca se fue a Venezuela. Esa es mi pregunta y prueba, o sea, ¿Cómo por podemos? eso exijo un juicio público donde, o sea, ellos por lo menos puedan defenderse, porque no, ellos simplemente salen ahí declarando y ya, después de tantas horas de quién sabe qué, si me Ajá. entiendes. Como que bueno, ahí está lo que quieren escuchar y los culpables. Pero falta Eso. mucha gente, weón. No dejan de nombrar a Capu, que está en Estados Unidos. Que bueno, también tiene, pero ya eso es el video anterior. Por ahora hablemos de las cosas que quedaron por fuera, weón. hasta hay incongruencias en lo que lo ponen a decir. Cualquier persona que pueda ver el estatus migratorio de mi tía se puede dar cuenta que mi tía jamás se fue a Chile. Si nosotros no decidimos ser públicos durante este tiempo, no fue por miedo, señores. La cantidad de amenazas que como familia hemos recibido por parte de los fanáticos de este señor ha sido gigantesca. Creo que tampoco es una manera muy bonita de tratar a Cancerbero despectivamente, sabiendo lo que está ocurriendo. Sí, claro, pues me imagino.
está molesta y este señor y tal, ni siquiera pues con respeto habla de él. Pues creo que si quería mostrar seriedad puede hablar con Tyron. Tyron. Y ya la manera en lo que lo haces. Y que ella, yo me imagino que tuvo que haber en algún momento haber tenido contacto con él en vida. Obviamente. Por eso. Obviamente. Ella estaba ese día allí y se fue, según Natalia. Y como dice, o sea, Natalia en su declaración dice un par de cosas que es muy cínica. Por ejemplo, ahí fue donde vi la oportunidad para, ¿cómo que viste la oportunidad? O sea, así como que, ¡guau! Es mi momento y tal. Que si una vaina así como que, mano, pero ¿de qué estaba hablando, weón? Quiere decir que estas chamitas estaban ahí y tal, y ya estaba, todo estaba claro, mano, todo estaba planeadísimo. Todo estaba planeado. Seguimos. Nosotros no tenemos nada que ocultar y ya basta. Por esa razón, mi papá y mi tía se presentaron desde el primer día en fiscalía. También tiene mucho sentido Porque si ustedes Claro, quieren porque ellos investigar, literal se entregan. eso. Y que no la debe, no la teme, pues. investiguen. Pero no se presten, por favor, a este show. Ya basta. Buenas tardes. Mi nombre Bueno, ya aquí lo que hace es aclarar quién es ella y por qué está hablando. Ya eso, como que dice, ese trabajo lo hicimos hace poco. Cuéntame, muchacho, señor, compañero Luis. Cónchale, hay varias cosas que no cuadran en el caso y te lo vengo diciendo desde ayer que me parece extraño, que se contradicen en lo que dicen. Muchísimo. Las cámaras, marico. Vamos a empezar por ahí. Las cámaras de seguridad, ¿dónde están? ¿Por qué no servían ese día? ¿Y por qué las cámaras de seguridad si todo pasó en la cocina y fue silencioso? Se ve desde O sea, afuera no el hay una reflejo. no hay una cámara en el ascensor donde está la gente que vio a los policías, por lo menos subí el poco de gente que vio que subió y bajó. Y ellos sucios y vainas. Ah, Ajá. Otra cosita, que entre de las mismas cosas que en la supuesta declaración se contradicen. Que Can la vio y después Tarek dicen que no lo vio, pero Que no lo vio. ella da el detalle de que ella le explicó. No, mira, es que tal, está pasando esto y actuó así por esto Ajá. y tal. O sea, como que ella se disculpó con él. y después el loco cayó. Y otra vez. después, ajá, no, bueno, sí va. O sea, bueno, mejor mi mano me siento mal. Ah, Y Can no hizo nada, ¿no? no, también eso está como súper extraño que eso haya pasado. Los vigilantes no vieron el cuerpo cuando cayó. Ah, eso también lo tengo aquí más adelante, que dice, el cuerpo no hizo ruido. Mm. Sí, claro, mano. O sea, ajá, ok, Eso yo me taparon la imagino que vaina. es un golpe duro. No, Durísimo. nadie va a escuchar. No va a escuchar el tucún. Durísimo, weón. Por más que sea siempre un edificio donde hay alguien despierto, ¿sí me entiendes? Ya Ajá, sea nadie alguien madrugaba ahí. jugando videojuegos. Porque dijeron, ajá, nadie hizo ¿A qué ruido. hora exactamente fue? Eso es lo que te voy a decir. No hizo el ruido el cuerpo, ajá, y nadie lo vio. Ah, de pinga, no hizo el ruido y tal, y vaina quedó ahí. Amaneció, salió el sol. En el edificio nadie trabaja. El 19 del 20 de enero que día acá, eso era entre semana. Nadie madrugó a trabajar. No hubo vigilante, nadie. No hubo un perro que ladrara. ¿Alguien tú que haya visto dónde está esa gente? Ajá, y mientras ellos fueron, se bañaron, volvieron, porque él dice que él lo dejó, lo lanzó, bajó, dice Guillermo, se fue a su casa, se bañó, se cambió, desechó las cosas. Y como dijo que iba tarde, llevó a la niña para el colegio. Y después sí, prendió el teléfono y dijo, verga, ¿verdad que? Ah, se me había olvidado que ahora lancé este mal. Ah, bueno, ya, vamos para allá. No, ahora, hay que ser súper frío así. ¿Será que ya lo habrán hecho antes o qué? Que hay gente que está mezclada con... Ese es otro. Tarek se dice que era amigo de la familia Méstica. Entonces que lo funcionó. Porque ahí es la cosa. El contacto. ¿De dónde sacas tú un contacto así tan directo? O sea, yo no creo que yo pueda llamar ahorita a la policía. O a alguien. O sea, y yo decir, mira, lo que pasa es que mi hermana hizo esto y yo tengo una plática ahí. Entonces, pues, ¿cómo me ayuda a solucionar eso? No, empezar. Hablando de la plática ahí, que son los 10,000. Los $10,000 que están entonces en la casa de Cancerbero. Supuestamente son los en la casa que estaban ahí. Ah, entonces con esa plata fue que se pagó.
Porque los no. PTJ, Ajá, ¿de dónde pagamos salen esa los 10.000 multa. dólares? ¿Son los que les debían a Khan o los que Khan estaba exigiendo de la gira de Chile o...? Ajá, y tampoco Tarek habló de ese dinero, qué pasó con ese dinero, no dijeron nada de quién se lo llevó. Marcos Pratolongo, que no, ahora ya no está ahí nombrado por ninguna parte, que era el que supuestamente tenía la llave. ¿A quién se la dio? Porque supuestamente ningún familiar de Khan fue al apartamento. Entonces de ahí fue que salió la plata. ¿Y quién tenía la llave? En este caso, ¿quién? Guillermo. Porque ellos dicen de que afuera, cuando él estaba dando las declaraciones, se dieron las llaves para que fueran a... ¿Y a qué? Faltan muchas cosas, hermano. Luis se pone serio, así como que... Guara, de Es que da verdad, impotencia, o sea, va. ¿Qué pasa? O sea, ¿quién está involucrado realmente en eso? Que no... Si esta gente de verdad hundió esta... O sea, cualquiera tiene el beneficio de la duda. De verdad, estos panas cometieron ese delito así, tal cual como ellos lo dicen, o es más extenso el problema. Tú me dices que Tarek es amigo de la familia, de repente pues él se quiere lavar las manos ahí. Los pantalones de cancerbero. ¿Qué pasó con los pantalones de cancerbero? Que él estaba con los pantalones abajo. Ajá. Si esta chama lo mató porque lo amaba y en su envidia tal y vaina, entonces ¿qué pasó? ¿Qué hizo ahí? ¿Por qué ese pedacito? No sé, eso estuvo también raro, pues quién sabe si fue el golpe. No puede haber pasado que fue el golpe No. que le bajan los pantalones, hermano. Ya es, ajá. Hay otra cosa súper rara, o sea, nadie habló de eso. Nadie habló de eso, weón. Seguimos hablando. Los 10 miligramos que le suministró con los dos blisters de Alpran en el té ya eran suficientes, no hacían falta los actos. Sí, claro, eso lo fuera matado, ¿sí o no? Yo creo que, y como me estabas comentando tú antes que estábamos hablando del programa, era suficiente, ¿no? O sea, ella Era más creíble. más bien era más creíble que fuera dicho que se mueren de una sobredosis, ellos dos ahí inventando En su sus rumba, sus ajá. vainas y ya pues ella se drogaron hasta morirse. Y como los vi que se quedaron dormiditos, Exactamente. Porque- Era mucho más creíble, de porque verdad. hubiesen sufrido fácilmente un paro respiratorio, ¿verdad? Un paro cardíaco. O no sé, ahora no, es una locura. Pues sería más fácil matarlos asfixiados mientras duermen que... Intenta no que decir nadie- esa palabra, pero... Ajá. Y nosotros aquí estamos especulando y como que... Porque suena muy difícil y muy frío de decir eso. O sea, es como más fácil hacerlo así, pero es que ajá, hay muchas incongruencias que decía la hija. Hay muchas dudas y hay muchas cosas que no encajan, no cuadran. Pues está de más. Estuvo de más el acto si ya los había suministrado 10 miligramos de Alpran. Sí, yo creo que ellos primero tienen que también comprobar que esta gente realmente no se fue a Chile, que sí se quedaron aquí en Venezuela. Eso también daría mucho que decir, porque ella directamente dijo, no, yo me fui a Chile pensando que todos se iban a enterar y tal, que todos se iban a dar cuenta. Exacto, en la declaración ella dice que salió. Pero ¿existe alguna manera de mostrar el pasaporte de la fecha o alguna vaina? No, pues tiene que haber un registro, hermano, cuando no sella el pasaporte. Tiene que haber un registro tú en tal migratorio. año, aquí se ve que saliste del país. Es que hasta una foto tiene que haber con un familiar de que estuvo allá. Porque dicen que la deportaron, pero la gente en Chile dice que allá no hubo nunca una noticia de que deportaron a nadie. Quiere decir que ella fue voluntariamente. Y O sea, pues fue por su propia voluntad. Ella lo dice, yo fui voluntariamente porque yo pensé que ya todo estaba arreglado. Con el expediente que ellos compraron o mamañaron, o no sé cómo Ya todo decirlo. estaba arreglado, yo fui y tal, y cuando empiezan a darse cuenta todas las pruebas que tenían, dice el Tarek, ellos se impactan y se quiebran, ya se dan cuenta que ya lo saben todo,
o sea, yo imaginándome, se dan cuenta que ya lo saben todo y pues ya que vamos a entregarnos. Y ahí es cuando dicen todo, marico. Eso fue lo que pasó. Otra cosita rara, la comparación de la justicia de Venezuela Con la de Estados Unidos. con la de Estados Unidos y, ¿cómo es que se llama? Y Tupac Shakur. Yo siento que lo hizo más que todo por ego y tal, así como nosotros sí, ustedes no lo han hecho. Venezuela, un Venezuela, democrático, sí. tenemos 30 años aquí coronados. 30 años. Sí, porque cuando fue que entró Chávez, no, en el 98, no hay así. No sé, mano. No, en el 98 fue que pasó todo, creo que en el 92 fue que No empezó. fue en el 2000 por ahí. En el 2000 fue el paro petrolero. Pero cuando aquí no él estamos entra- hablando, aquí no estamos hablando de eso. Lo cierto es que tienen años en ese peo. Ahí, Ay, en mentira. dictadura. Entonces yo no creo que Tarek, Maduro Y todo el y peo. Valera sean No. como que las mejores personas como para... Y todo el peo mediático que están haciendo también con eso, pues. Con lo de. Te pido por favor, respetes el No podcast. sé quién me llama. Así, caretabla, te lo digo aquí de guachito de fronza. Y así como a ti, tú que estás viendo el video, no seas caretabla, estás viendo y no te suscribes. ¿Tú puedes creer que ayer nosotros nos sentamos a hablar un ratico, mano? Perdón, te molesto. Como 10.000 personas, por decir, creo que fueron más, escuchando a nosotros hablando, investigando, Y nadie se suscribe. y nadie se suscribe. Va, que es caro, ¿no? De pana les agradezco muchísimo que comenten porque es la única manera en la que pueden ayudar al podcast para que tengan el alcance que está teniendo. Eso, opinen. Ya es un opinen. ejército de personas los que están ahí siempre, como Cristian, es uno de los soldados que, mano, ese pana, huevón, Comenta todo el brother. comenta todo, responde a otros comentarios, le da like a los otros comentarios, comparte Sabes, el Cristian. video, Te queremos. llega de primerito, está en el en vivo, comenta en el en vivo, llama a la mamá, pone a comentar Mamá, otros no, panas, estás así, metiendo el hongo. pone a comentar otros panas y les dice, mira, el pana Cristian me dijo que te ayudara. Increíble. Y así hay muchas personas, pero ese es uno de los que Naguará. Los que te llega ahorita a la mente. Naguará, sí. Bueno, para terminar el episodio, hermano, tú que eres mi hermano, Háblame. el hermano habla de que él lo que hizo fue ayudar. Ok. aquí Si no- tú va me ves con- a mí en esa situación. en una situación parecida, ¿tú Nah, crees que, ahora- mira, viene la mazamorra? ¿Quieres una mazamorra? No, gracias, mano. No está patrocinado este aviso de mazamorra. Ajá, si tú encuentras a tu... Es que no importa quién consiga, yo creo que esto se puede considerar con una pareja, con un amigo, con un hermano. Tú estás ayudando, tú realmente estás ayudando. O sea, el batazo en la cara a Tyron. Ahora fuerte, yo no estoy ayudando, yo ahí ya estoy siendo cómplice, o sea, más que ayudar, me estoy yo manchando las manos y no sé, viste, yo no sé cómo, yo creo que si yo llego a conseguir a un familiar mío en esa situación, verga, yo me abro, man. Porque aquí, Así, ajá. o sea, quizás te puedo decir, marico, Ajá, tienes que, entonces, lo correcto es echar pajazo. no, mano, me estás poniendo en una situación muy complicada, Es que ¿viste? Pero- eso lo responde Cancerbero en la entrevista en Perú cuando le dicen ¿cómo sería Cancerbero y Apache si fueran policías un día? No, me estás poniendo en una posición bien engorrosa. ahora sí, marico. Entonces tú estás... Pero lo correcto realmente sería, pues, que la persona se entregara voluntariamente sin que uno eche el pajazo, man. Entonces tú tendrías Tú- como que ayudar por lo menos a que haga conciencia. A que haga conciencia, man. Exactamente. Y pues, eso, que ella misma vaya y declare y tal. Tú echarías el O sea, pajazo, hombre- mano, ¿qué harías tú? Pero ¿qué harías tú? Está muy difícil esa pregunta. Obviamente estoy delante de una cámara. Mm. Muchas personas están siguiendo el caso porque estamos creando, no solo cooperando con la justicia, sino ayudando a que la investigación siga y que las personas sigan pensando. Entonces, obviamente yo no me fuera metido en ese lío, pero si abro con el corazón de la mano, estoy seguro que de alguna u otra manera uno fuera como que, verga, mano, ¿y ahora? ¿Qué
se va hacia aquí. Pero si te fuera entregado, mano. O sea, hubiese dicho como que, mano, mira, si tapamos este peo y tal, no sé qué, yo no creo que tú puedas descansar, dormir en paz, Iván, y tal, y tarde o Concha, temprano, yo la verdad, ajá, se va a trato de hacerte saber. agarrar conciencia, eso se va a saber y Se tal. va a saber, mano. Yo no me todo quiero este peo se ensuciar va las a manos ver. aquí, papá, mira, usted no me debió. Yo no sé cómo hiciste toda esta vaina y tal, valiente, cobarde, lo que sea, ya hiciste lo que hiciste y La cagaste. yo no sé cómo, ajá, porque para ti es una venganza, mano, para ella fue justo. O sea, dentro de su locura y su vaina, pues, porque es que yo no me estoy poniendo en los pies de ella, ni la estoy entendiendo, ni le estoy dando, ajá, porque ya eso lo hará un juez. Muy probablemente veremos eso. Pero coño, mano, ajá. Para ella ¿Cómo fue que lo ven? justo, eso era lo que ellos se Sí, merecían. ajá, ser- para ti ellos se merecían eso, entonces, bueno, ¿qué te puedo decir, negra? Mira, ya, ahora tú, por el acto, porque tú deseas que se merecían eso, tú mereces, pues, Sí. ir a prisión, negra. ¿Qué vamos a hacer? Ya lo hiciste, ya. No hay vuelta atrás. ¿Quién nos devuelve acá? No, y ni siquiera porque sea acá, o sea, cualquier Ajá, persona. eso, y yo quería nombrar eso y tal. Cualquier persona, ¿sí me entiendes? La vida es una sola, no. Ya después que uno deja de respirar, ya no se puede. Pero no se muere quien se va. Siempre quien se olvida. ¿Ah? Entonces, lo que no podemos es olvidar que ahora es que queda mucho legado para acá. Yo creo que ahora va a ser más. Por cierto, lo nombraron héroe de la patria y no me acuerdo qué fue otra vaina. Tarek. Nombró como si fuera un prócer de no sé qué vaina. Muchachos, yo me voy a despedir porque de verdad, si seguimos especulando y hablando de sobre los puntos que quedaron por Duramos fuera, 3 horas. duramos aquí. 3 horas, man. Ah, Qué boleta. Esto se convirtió en una familia. ¿Vamos a fumar o qué? claro, mano. ¿En el video o apagamos? No, apágalo. ¿Qué dice la gente? Los quiero mucho. Recordándoles que yo soy Hernán, el hongo Aguilar. Pueden seguirme en Instagram si quieren tener un contacto más directo conmigo. Luis Destroyer también. Luis Destroyer 97. Dejen sus comentarios porque todo lo que se habló aquí fue en base a los comentarios. Estamos viendo e investigando porque faltan muchas cosas. ¿Ustedes qué piensan sobre lo que dijo la hija? Nos mostramos el video. Eso lo podemos mostrar en un short también. Puedo mostrarles en un short el otro video porque faltó uno. Ya la hija de la nena, de De la hija de Natalia. Natalia. Bastante raro ese video. Bastante raro. Creo que damos un par de cabos sueltos como en este caso, pero bueno. Si se me pasa me lo disculpan. Un puntazo ahí. Suscríbete. Dale like. Comparte con tus panas y con tu familia. Eso. Y valora la vida.